Cuando mi esposo me dijo que me amaba como el primer día, yo le creí como una estúpida. Días después estaba revisando documentos en su despacho cuando encontré la evidencia de su traición. Fue entonces cuando me di cuenta que nuestro matrimonio era como un castillo de naipes, hermoso por fuera, pero listo para derrumbarse con el menor soplo de verdad. Si estás viendo esto, suscríbete y dime de dónde eres. Porque créeme, esta historia está a punto de dar un giro que ni la telenovela más dramática podría imaginar. Mi nombre es Lucía Montero de Alcázar. Durante 15 años he sido la esposa devota de Eduardo Alcázar Fuentes, uno de los empresarios más respetados de Ciudad de México. Teníamos todo, la mansión en las Lomas, las vacaciones en Europa, las joyas, los coches, hasta un helicóptero privado que Eduardo usaba para sus reuniones de negocios. ¡Qué ingenua fui! Nunca olvidaré esa tarde de jueves. La lluvia golpeaba los ventanales de nuestra casa mientras yo buscaba el contrato de compraventa de nuestro primer departamento. Eduardo lo necesitaba para cerrar un negocio, según me dijo. En su ausencia decidí buscarlo en su despacho privado, ese lugar sagrado donde rara vez me permitía entrar. Abrí el cajón inferior de su escritorio de caoba importada. Estaba cerrado con llave, pero yo tenía un duplicado que había mandado hacer hace años, por si acaso. Nunca lo había usado, hasta ese día. Entre carpetas perfectamente organizadas, encontré un sobremanila sin etiqueta. Lo abrí sin pensar mucho. Mi corazón se detuvo. Era un recibo de transferencia por 5 millones de pesos a nombre de una tal Verónica Saldívar. La fecha, hace apenas 3 días. El concepto, manutención mensual según acuerdo. ¿Mensual? 5 millones mensual. Mis manos temblaban tanto que dejé caer los papeles. Al recogerlos vi otro documento que me heló la sangre, una copia del testamento que Eduardo firmaría al día siguiente. Un testamento donde yo apenas recibía una fracción insignificante de su fortuna, mientras esta mujer y alguien llamado Eduardo Jr. eran los principales beneficiarios. Script part separator ===. En ese momento escuché el motor del Bentley de Eduardo entrando al garaje. Rápidamente guardé los documentos y cerré el cajón. Con el corazón latiendo a 1000 por hora, salí del despacho intentando mantener la compostura. Mi amor, ¿qué haces aquí?, preguntó Eduardo al encontrarme en el pasillo. Su sonrisa perfecta, esos dientes blanqueados que me habían enamorado, ahora me parecían los de un depredador. Buscaba el contrato que me pediste, respondí, sorprendida de lo firme que sonó mi voz cuando por dentro estaba desmoronándome. No te preocupes, lo encontré en la oficina, me besó en la frente como siempre lo hacía. ¿Cuántas veces habría besado a esa tal Verónica de la misma manera? Esa noche fue una tortura. Cenamos como si nada pasara mientras yo me ahogaba en preguntas. ¿Quién era Eduardo Jr.? ¿Un hijo? ¿Cuánto tiempo llevaba esta traición? Eduardo hablaba sobre una reunión con inversionistas japoneses mientras yo calculaba cuánto tiempo llevaba viviendo una mentira. ¿Te sientes bien, Lucía? ¿Estás pálida?, preguntó con fingida preocupación. Solo cansada, mentí. Creo que me iré a dormir temprano. En nuestra habitación, revisé su agenda digital mientras se duchaba. La contraseña seguía siendo la misma, mi cumpleaños. Qué conveniente para él, qué humillante para mí. Encontré una cita para mañana a las 10 de la mañana con su abogado, Gustavo Montiel. Firma testamento final, decía la entrada. Tenía menos de 24 horas para actuar antes de que Eduardo firmara ese documento que me dejaría en la calle. 15 años de matrimonio reducidos a migajas mientras otra mujer y su hijo se quedaban con todo. Esperé a que Eduardo se durmiera. Su respiración pesada me indicó que podía moverme. Tomé mi teléfono y llamé a la única persona en quien podía confiar. ¿Regina? Soy yo. Necesito tu ayuda urgentemente. Sí, ahora mismo. Es sobre Eduardo, he descubierto algo terrible. Mi hermana Regina, siempre mi salvavidas, llegó a nuestra casa a la media hora. Nos reunimos en el jardín, lejos de los oídos de Eduardo y del personal de servicio. Script part separator ===. No puedo creerlo, susurró Regina mientras le mostraba las fotos que había tomado con mi celular de los documentos. Ese desgraciado, mañana firmará el testamento.
Si lo hace, quedaré prácticamente en la calle. Regina, abogada de profesión y con un carácter que intimidaba hasta al más valiente, me miró con determinación. Necesitamos contactar a Ricardo Vega. Ahora mismo. Ricardo era un viejo amigo de la familia y el mejor abogado en casos de divorcio de alto perfil. A las 2 de la madrugada, nos reunimos en su despacho. El edificio vacío hacía que nuestros pasos resonaran como tambores de guerra. Lucía, esto es grave, dijo Ricardo después de revisar las evidencias. Eduardo ha estado desviando fondos de sus empresas a cuentas personales. Esto va más allá de una simple infidelidad. ¿Qué puedo hacer? La firma es mañana a las 10. Ricardo sonrió de forma enigmática. Tenemos que jugar su mismo juego. Primero, necesitamos más información sobre esta Verónica y el supuesto hijo. Segundo, vamos a congelar las cuentas principales. ¿Podemos hacer eso? Pregunté aturdida. Eres cofundadora de Grupo Alcázar, aunque Eduardo te haya hecho creer que solo eres la esposa trofeo. Tu firma está en los documentos originales. Tenemos el derecho legal. Esa noche, mientras Eduardo dormía plácidamente, nosotros pusimos en marcha un plan que cambiaría nuestras vidas para siempre. A las 7 de la mañana, mi teléfono vibró. Era un mensaje de Ricardo: todo listo. Actúa normal. Te veo en la oficina de Gustavo a las 9:30. Cuando Eduardo se despertó, le serví el café como cada mañana. ¿Tienes algo importante hoy? Pregunté inocentemente. Solo papeleo aburrido, respondió, evitando mi mirada. No me esperes para comer. Claro, mi amor, sonreí, sintiendo náuseas al pronunciar esas palabras. Yo también tengo algunas compras que hacer. A las 9:15 estacioné mi coche a una cuadra de las oficinas de Gustavo Montiel. Mi corazón latía tan fuerte que temía que se escuchara a kilómetros de distancia. Regina y Ricardo me esperaban en un café cercano. ¿Lista? Preguntó Regina, apretando mi mano. Lista para destruirlo, respondí con una frialdad que ni yo misma reconocí en mi voz. == script part separator == A las 9:30 en punto entramos al edificio corporativo donde Gustavo Montiel tenía sus oficinas. Regina había llamado a su secretaria, una vieja amiga de la universidad, para asegurarse de que nos permitiera acceso directo. La sorpresa sería nuestro mejor aliado. El ascensor subió hasta el piso 15. Cada segundo era una eternidad. Ricardo repasaba el plan. Recuerda, Lucía. No muestres tus cartas de inmediato. Deja que Eduardo firme el testamento primero. ¿Qué? ¿Por qué dejaría que haga eso? Pregunté alarmada. Porque si firma un documento fraudulento, tendremos más pruebas contra él. Esto no es solo un divorcio, es un caso potencial de fraude corporativo. Las puertas del ascensor se abrieron. Avanzamos por el pasillo de mármol con determinación. Podía ver mi reflejo distorsionado en las paredes espejadas, una mujer diferente, más fuerte, más decidida. La secretaria nos vio llegar y palideció. Sin decir palabra, oprimió el intercomunicador. Licenciado Montiel, la señora Alcázar está aquí con su abogado. ¿Qué? La voz de Gustavo sonaba confundida. No tenemos cita con. No esperamos. Ricardo abrió la puerta de la oficina y entramos. La escena quedará grabada en mi memoria para siempre, Eduardo con pluma en mano, a punto de firmar el documento. Gustavo Montiel con expresión de pánico. Y una mujer joven, quizás de unos 30 años, elegantemente vestida, sentada junto a Eduardo. Verónica Saldívar, supuse. La madre de su hijo secreto. Lucía, ¿qué haces aquí? Eduardo se puso de pie, su rostro transformándose del asombro al miedo. Continuemos con la firma, intervino Ricardo, sorprendiendo a todos. Mi clienta solo quiere presenciar este momento tan especial. Eduardo me miró con desconfianza, pero Gustavo, visiblemente nervioso, lo instó a continuar. Es un simple trámite, Eduardo. Sigamos. Con la mano temblorosa, Eduardo firmó el documento. Fue entonces cuando Ricardo sacó de su portafolio una carpeta azul. Perfecto. Ahora, señor Alcázar, permítame entregarle esto,
una orden judicial congelando todas las cuentas de Grupo Alcázar hasta que se investigue el desvío de fondos corporativos a cuentas personales. Script part separator iguala. La cara de Eduardo se transformó en una máscara de horror. ¿De qué diablos estás hablando? No puedes congelar nada. Claro que podemos, intervino Regina, colocando otro documento sobre la mesa. Lucía es cofundadora y accionista de Grupo Alcázar. Su firma tiene tanto valor como la tuya. Verónica se levantó de un salto, mirando a Eduardo con pánico. ¿Qué está pasando, Eduardo? Me dijiste que todo estaba arreglado. Cállate. Le gritó Eduardo perdiendo completamente la compostura. Lucía, esto es un malentendido que podemos resolver en privado. Di un paso adelante sintiendo una fuerza que nunca antes había experimentado. ¿Un malentendido? Como los 5 millones mensuales que le transfieres a esta mujer. ¿O como el hijo que has mantenido en secreto durante ¿cuántos años? 7, respondió Verónica para sorpresa de todos. Eduardo Jr. tiene 7 años. 7 años. Casi la mitad de nuestro matrimonio. Las lágrimas amenazaban con brotar, pero me mantuve firme. Tenemos que irnos, dijo Gustavo, recogiendo apresuradamente los papeles. Esta reunión se cancela. Demasiado tarde, sonrió Ricardo, señalando hacia la puerta donde 2 hombres con trajes oscuros entraban. Los auditores ya están aquí. Por cierto, también son peritos financieros del Ministerio Público. Eduardo se abalanzó hacia mí, su rostro desfigurado por la rabia. Tú no entiendes nada. He construido un imperio mientras tú te dedicabas a gastar mi dinero en tonterías. ¿Tu dinero? Regina sacó otro documento. Según los registros bancarios, fue la herencia de Lucía la que salvó tu primera empresa de la bancarrota. $3 millones que nunca le devolviste. La oficina quedó en silencio. Eduardo miró a su alrededor como un animal acorralado. Esto no se va a quedar así, murmuró entre dientes. Tengo contactos, tengo influencia y yo tengo la verdad, respondí tranquilamente. Veamos qué pesa más. Al salir de la oficina, sentí como si hubiera dejado atrás no solo a Eduardo, sino también a la Lucía ingenua que había sido durante 15 años. Esta guerra apenas comenzaba, y yo estaba lista para la batalla. Script part separator iguala. Esa noche regresé a la mansión para recoger mis cosas. Eduardo había desaparecido, probablemente escondido en alguno de sus muchos refugios. La casa que alguna vez consideré mi hogar, ahora me parecía un museo de mentiras. Rosita, nuestra ama de llaves de toda la vida, me miraba con ojos llorosos mientras empacaba. Señora Lucía, don Eduardo llamó. Dijo que no tocara nada de su despacho o llamaría a la policía. Tranquila, Rosita. No puede hacer nada contra mí. Mientras recogía mis joyas, el teléfono sonó. Era un número desconocido. Algo me dijo que debía contestar. Señora Alcázar. Soy Carlos Mendoza, contador del Grupo Alcázar desde hace 5 años. ¿Qué quiere? Pregunté con desconfianza. Ayudarla. Lo que descubrió apenas es la punta del iceberg. Su esposo tiene empresas fantasma en Panamá y Suiza. Y hay algo más grave, está involucrado con gente peligrosa. ¿De qué habla? No puedo decirlo por teléfono. Nos vemos mañana a las 9 en el Café Reforma. Venga sola. Apenas colgué sonó mi celular. Era Verónica Saldívar. Necesitamos hablar, su voz sonaba diferente, ya no arrogante sino asustada. No soy la villana que crees. ¿Ahora quieres hablar? ¿Después de destruir mi matrimonio? Eduardo no es quien crees. Me amenazó para firmar papeles haciéndome pasar por la madre de su hijo. Pero la verdad es mucho peor. Sentí que el piso se movía bajo mis pies. ¿Qué quieres decir? Eduardo Jr. no es mi hijo, ni siquiera es su hijo. Es su sobrino. El hijo de su hermano Antonio, quien supuestamente murió en aquel accidente de yate hace 8 años. Un escalofrío recorrió mi espalda. Antonio, el hermano menor de Eduardo, había muerto en un misterioso accidente. ¿O eso nos habían dicho a todos? ¿Antonio está vivo?
No solo vivo. Está escondido porque sabe demasiado sobre los negocios sucios de Eduardo. Y ahora que has congelado las cuentas, temo por mi vida y por la tuya. Script part separator iguala. El silencio que siguió a la revelación de Verónica me paralizó. ¿Antonio vivo? ¿Eduardo involucrado en negocios sucios? ¿Un niño que no era su hijo? Te veré mañana a las 11 en el centro comercial Perisur, le dije finalmente. En la cafetería del tercer piso. Apenas colgué, Regina entró a mi habitación sin llamar. Tenemos un problema. Los abogados de Eduardo han presentado una contrademanda. Te acusan de espionaje corporativo. ¿Qué? Eso es ridículo. Y hay más, Regina se sentó en mi cama, su rostro sombrío. Alguien filtró a la prensa que eres una esposa interesada que quiere quedarse con todo. El Financiero publicará mañana una nota donde fuentes cercanas aseguran que llevas años robando información para venderla a la competencia. Mi cabeza daba vueltas. Eduardo estaba contraatacando más rápido de lo que esperaba. Necesito contarte algo, le dije a Regina, explicándole las llamadas que acababa de recibir. No puedes confiar en ninguno de ellos, sentenció mi hermana. Podrían ser trampas de Eduardo. Pero, ¿y si dicen la verdad? Si Antonio está vivo, entonces Eduardo podría ser responsable de un intento de asesinato, o al menos de encubrimiento. Regina me miró fijamente. ¿Te das cuenta de que esto ya no es un simple divorcio? Esto podría ser un caso criminal. Esa noche no pude dormir. A las 3 de la madrugada, mi celular vibró con un mensaje, la caja fuerte detrás del cuadro de la sala. Combinación, fecha de la muerte de Antonio. ¿Eduardo me estaba ayudando? ¿O era otra trampa? Con el corazón latiéndome a mil, bajé silenciosamente las escaleras. El cuadro, un enorme óleo de la hacienda familiar, ocultaba efectivamente una caja fuerte. Marqué la fecha, 10 de junio del 15. Se abrió. Dentro encontré un USB y una nota manuscrita: si algo me pasa, usa esto. La letra no era de Eduardo. Era de Antonio. Script part separator iguala. Temblando conecté el USB a mi laptop en la cocina. Contenía un solo archivo, un vídeo. Pulsé play y casi grito al ver la cara de Antonio Alcázar mirándome desde la pantalla. Lucía, si estás viendo esto, estoy en peligro o peor. Eduardo no es quien crees. Las empresas Alcázar son una fachada para lavar dinero del cártel de Sinaloa. Yo lo descubrí hace 2 años y cuando lo confronté intentó matarme. El accidente del yate fue orquestado por él. Tuve que pausar el vídeo. Sentía que me faltaba el aire. Eduardo, mi Eduardo, intentando matar a su propio hermano. Lavado de dinero. Continué el vídeo con dedos temblorosos. He estado escondido, pero tengo pruebas de todo. En este USB encontrarás documentos que vinculan a Eduardo con Fernando Beltrán, el líder del cártel. Mi hijo Eduardo Jr. está con personas de confianza, pero temo por él. Eduardo lo está usando como pantalla para desviar sospechas. Verónica fue mi secretaria y ahora está atrapada en esto. Ayúdala, Lucía. Ella es inocente. El vídeo terminaba con instrucciones para encontrar una caja de seguridad en un banco de Polanco donde guardaba más pruebas. De repente escuché un ruido en la entrada. Arranqué el USB y apagué la computadora justo cuando las luces se encendieron. ¿Qué haces despierta a esta hora? Era Eduardo con aspecto desaliñado y ojos inyectados en sangre. No podía dormir, respondí, ocultando el USB en mi puño. ¿Dónde estabas? Resolviendo los problemas que has causado, se acercó amenazante. ¿Crees que puedes destruirme? ¿A mí? Su aliento delataba que había estado bebiendo. Nunca lo había visto así. No quiero destruirte, Eduardo. Solo quiero la verdad. Se rió con amargura. ¿La verdad? No estás lista para la verdad, querida. Nunca lo has estado. Dio un paso hacia mí, y por primera vez en 15 años de matrimonio, sentí miedo físico de mi esposo. Script part separator iguala. De pronto Eduardo miró hacia el pasillo. Pude ver sus ojos calcular algo.
¿Dónde está tu hermana? Preguntó con voz fría. En su casa, supongo, mentí. Regina estaba en la habitación de huéspedes durmiendo. Eduardo acercó su rostro al mío. Olía a whisky caro y desesperación. Si crees que tu hermanita y ese abogado de pacotilla pueden contra mí, estás muy equivocada. Tengo amigos que pueden hacer desaparecer personas sin dejar rastro. Un escalofrío me recorrió la espalda. No era una amenaza vacía, después de ver el vídeo de Antonio, sabía de lo que Eduardo era capaz. Mañana a primera hora vas a llamar al banco y descongelar las cuentas, continuó. Dirás que todo fue un malentendido, que estabas confundida. ¿Entendido? Asentí, fingiendo sumisión. Eduardo sonrió, creyendo que había ganado. Siempre fuiste tan ingenua, Lucía. Por eso te elegí. Una niña rica con una herencia jugosa y sin la menor idea de cómo funciona el mundo real. Se dio la vuelta para servirse otro whisky, dándome la oportunidad de enviar un mensaje rápido a Regina. Eduardo está aquí. Peligroso. Tengo pruebas. Prepárate para salir. ¿Sabes? Continuó Eduardo, dándome la espalda. Nunca te quise. Fuiste un medio para un fin. Tu apellido me abrió puertas que necesitaba, tu dinero financió mi verdadero negocio. Cada palabra era como una daga, pero también me daba fuerza. Este hombre había destruido mi vida y ahora confesaba sin remordimientos. Tu padre sospechaba algo, añadió girándose hacia mí con una sonrisa malévola. ¿Nunca te preguntaste por qué se opuso tanto a nuestro matrimonio? Él conocía a los Beltrán. Sabía quiénes eran mis verdaderos socios. Mi padre había muerto de un ataque cardíaco 3 años después de mi boda con Eduardo. Siempre pensé que había sido el estrés de sus negocios. Tú. No pude terminar la pregunta. Era demasiado horrible para pronunciarla. Eduardo se limitó a sonreír, dejando que mi imaginación completara la frase. Script part separator iguala. De repente escuché un ruido desde la escalera. Regina apareció, todavía en pijama pero con los ojos bien alertas. ¿Interrumpo algo?, preguntó, evaluando la situación. Eduardo se giró, sorprendido. Vaya, la defensora de los oprimidos. ¿Sabes que tu hermanita acaba de firmar tu sentencia de muerte al involucrarte en esto? Déjala en paz, Eduardo, me interpuse entre ellos. Esto es entre tú y yo. Te equivocas, respondió con frialdad. Esto es mucho más grande que nosotros. Su teléfono sonó. Al ver la pantalla, su expresión cambió. Contestó alejándose unos pasos. Sí, entiendo. No puedo manejarlo. Esta noche, de acuerdo. Al colgar parecía nervioso. Nos miró a Regina y a mí con una expresión calculadora. Tengo que irme. Pero esto no ha terminado. Cuando la puerta se cerró tras él, me derrumbé en la silla. Le mostré el USB a Regina. Antonio está vivo. Eduardo intentó matarlo. Y hay más, está involucrado con el cártel de Sinaloa. Regina palideció. Tenemos que irnos de aquí. Ahora mismo. ¿Irnos? ¿A dónde? A un lugar seguro. Si lo que dices es cierto, nuestras vidas corren peligro. En menos de 30 minutos habíamos empacado lo esencial y estábamos en el coche de Regina, conduciendo hacia la casa de nuestro tío en Cuernavaca. Durante el trayecto, le conté sobre las reuniones programadas para mañana. No puedes ir a ninguna, sentenció. Podrían ser trampas. O podrían ser las respuestas que necesitamos. Script part separator iguala. Regina me miró como si estuviera loca. ¿Vas a arriesgar tu vida por unas reuniones con personas que podrían estar trabajando para Eduardo? Si no voy, nunca sabremos la verdad, argumenté mientras las luces de la autopista iluminaban intermitentemente nuestros rostros tensos. Además, ¿qué alternativa tenemos? ¿Escondernos para siempre? A la mañana siguiente en la casa de nuestro tío en Cuernavaca, quien afortunadamente estaba de viaje, diseñamos un plan. Ricardo se reuniría con Carlos Mendoza, el contador, mientras yo vería a Verónica. Regina estaría vigilando desde lejos.
Tengo un amigo en la Policía Federal, dijo Ricardo por teléfono. Le mostré parte de la información. Están interesados, pero necesitan pruebas concretas antes de actuar contra alguien tan poderoso como Eduardo. A las 11 en punto entré al centro comercial Perisur con el corazón martilleando en mi pecho. La cafetería del tercer piso estaba medio vacía. Verónica ya estaba allí, con gafas oscuras y un pañuelo en la cabeza. Gracias por venir, susurró cuando me senté frente a ella. No tenemos mucho tiempo. Cuéntame todo, exigí. Y esta vez la verdad. Antonio está escondido en Guadalajara. Eduardo lo busca desesperadamente porque tiene documentos que prueban sus vínculos con el cártel, sacó un sobre de su bolso. Aquí hay fotos, fechas, nombres. Antonio las envió anoche cuando supo que habías congelado las cuentas. Miré las fotos, Eduardo estrechando manos con hombres de aspecto peligroso. Documentos con cifras astronómicas. ¿Por qué debería creerte? Porque también quiero salir de esto viva, sus ojos se llenaron de lágrimas. Trabajé con Antonio. Cuando murió, Eduardo me amenazó. Dijo que si no seguía sus instrucciones, mi familia pagaría las consecuencias. He estado atrapada 5 años en esta pesadilla. Mi teléfono vibró. Era un mensaje de Ricardo, el contador no apareció. Encontraron su coche abandonado con manchas de sangre. Salgan de ahí ahora. Palidecí. Verónica notó mi expresión. ¿Qué pasa? Tenemos que irnos, le mostré el mensaje. Parece que Eduardo está eliminando testigos. Nos levantamos apresuradamente, pero al girarme vi algo que me heló la sangre. 2 hombres corpulentos bloqueaban la salida, mirando directamente hacia nosotras. Iguala, script part separator iguala. Sígueme, susurró Verónica, tomándome del brazo. Conozco otra salida. Me guió rápidamente entre las mesas hacia una puerta lateral que llevaba a un pasillo de servicio. Los hombres nos vieron y comenzaron a avanzar hacia nosotras. ¡Corre!, gritó Verónica mientras empujaba la puerta. Corrimos por el pasillo, escuchando pasos pesados detrás de nosotras. Mi corazón latía tan fuerte que sentía que iba a explotar. Verónica tecleó un código en una puerta marcada como solo personal y entramos a las escaleras de emergencia. 3 pisos abajo hay una salida que da al estacionamiento, explicó mientras bajábamos los escalones de 2 en 2. Mi coche está allí. Al llegar al estacionamiento escuchamos voces. Nos escondimos detrás de una columna justo cuando otros 2 hombres pasaban. Eduardo tiene gente por todas partes, murmuró Verónica. Son profesionales. ¿Quién eres realmente? Pregunté dándome cuenta de que Verónica se movía con precisión, como si estuviera entrenada. Trabajé para la inteligencia militar antes de conocer a Antonio, confesó mientras avanzábamos agachadas entre los coches. Por eso Antonio confió en mí cuando descubrió la verdad sobre Eduardo. Al llegar a su coche, un sedán negro sin distintivos, Verónica sacó las llaves pero se detuvo abruptamente. Algo está mal, susurró, señalando hacia el capó. Han manipulado mi coche. Un escalofrío me recorrió la espalda. Si no hubiéramos notado la alteración por aquí. La voz de Regina me sobresaltó. Estaba a pocos metros, en su coche con el motor encendido. Rápido. Corrimos hacia ella. Las puertas apenas se cerraron cuando escuchamos disparos. Regina aceleró hacia la salida mientras los impactos resonaban contra el metal. Agáchense, gritó zigzagueando entre los coches estacionados. Al salir del centro comercial, vimos patrullas acercándose con las sirenas encendidas. Ricardo llamó a la policía, explicó Regina. Tenemos que llegar a un lugar seguro. Tenemos la evidencia que necesitamos. Iguala, script part separator iguala. Las siguientes horas fueron una pesadilla. Conducirnos por calles secundarias para despistar a cualquier posible perseguidor. Ricardo nos dirigió a un departamento en la zona de Santa Fe que usaba para clientes que necesitaban protección. Estamos tratando con criminales profesionales, explicó Verónica mientras revisaba la evidencia. Eduardo es solo la cara presentable de una operación mucho más grande. Pero tenemos las pruebas, insistí, señalando los documentos y el USB. Podemos acabar con él.
No es tan simple, intervino Ricardo. Los Beltrán tienen jueces y policías en su nómina. Necesitamos protección al más alto nivel. Esa noche, mientras los demás dormían, revisé nuevamente el vídeo de Antonio. Había algo que me inquietaba. En un momento mencionaba una casa en Valle de Bravo que habíamos visitado juntos. Donde celebramos tu cumpleaños con aquel pastel que se cayó al lago, decía. Me quedé helada. Ese cumpleaños lo había celebrado solo con Eduardo. Antonio nunca estuvo allí. A la mañana siguiente confronté a Verónica. El vídeo es falso, le dije directamente. Antonio nunca estuvo en mi fiesta de cumpleaños en Valle de Bravo. Su rostro cambió, endureciéndose. Eres más lista de lo que Eduardo creía. En ese instante la puerta del departamento se abrió violentamente. 3 hombres armados entraron, seguidos por Eduardo. Mi querida esposa, sonrió con malicia. Veo que descubriste la trampa. Miré a Verónica, quien ahora estaba junto a Eduardo. Todo fue una mentira, comprendí con horror. Me tendiste una trampa para que revelara dónde estaba. Eduardo aplaudió lentamente. Bravo, Lucía. Finalmente usas ese cerebro para algo más que elegir joyas. ¿Dónde están Regina y Ricardo? Pregunté aterrorizada. Tuvimos que persuadirlos para que cooperaran. Eduardo hizo un gesto y uno de los hombres me mostró su teléfono, una foto de Regina y Ricardo amordazados. Ahora, vas a descongelar mis cuentas y a firmar unos documentos. O tu querida hermana pagará las consecuencias. Me sentí atrapada en mi peor pesadilla. Eduardo me miraba con esa sonrisa que alguna vez me pareció encantadora, y ahora solo mostraba crueldad. No firmaré nada hasta ver que Regina y Ricardo están bien, dije con firmeza, sorprendiéndome a mí misma. No estás en posición de negociar, respondió Eduardo, haciendo un gesto a uno de sus hombres, quien inmediatamente presionó un teléfono contra mi oreja. ¿Lucía? La voz temblorosa de Regina me atravesó el corazón. No firmes nada, tenemos. La llamada se cortó abruptamente. Tienes 1 hora, sentenció Eduardo. O lo próximo que recibirás de tu hermana será algo más que su voz. Cuando salieron, dejándome bajo vigilancia de uno de sus hombres, supe que tenía que actuar. El guardia, distraído con su teléfono, no notó cuando saqué el pequeño dispositivo que Ricardo me había dado por si acaso, un rastreador de emergencia que enviaría nuestra ubicación a sus contactos en la Policía Federal. 30 minutos después, el caos estalló. Sirenas, gritos, disparos. La puerta se abrió de golpe y varios agentes federales entraron con armas en alto. Policía Federal. Al suelo. Lo que Eduardo nunca supo fue que Ricardo, previendo una traición, había entregado toda la evidencia a su contacto en la Fiscalía especializada en delincuencia organizada. Las pruebas no solo implicaban a Eduardo en lavado de dinero, sino también en la desaparición del verdadero Antonio hace años. 2 semanas después, en la sala del juzgado, Eduardo me miró por última vez mientras lo llevaban esposado. Ya no había arrogancia en sus ojos, solo derrota. Regina apretó mi mano mientras el juez leía la sentencia, 30 años sin derecho a libertad condicional. Cuando salimos del tribunal, los reporteros me abordaron. ¿Cómo se siente, señora Montero? Sonreí, usando mi apellido de soltera por primera vez en 15 años. Me siento renacida. Lista para comenzar de nuevo. Y así fue como descubrí el secreto oscuro de mi esposo y, en el proceso, me encontré a mí misma.